¿Cómo están? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bien, ¿cómo está usted? Bien, muy bien. ¿Quién está de administrador del Zoom? Profesora, soy yo, Isaac de Bedelía. Ya está puesta como anfitriona y está puesta en grabación. Así que si quiere compartir pantalla y todo eso, ya puede hacerlo. ¿Ok? Bueno, no, está bien, gracias. Si quería saber más que nada por si te vas para admitir gente o todo eso. No, hoy no voy a compartir porque el tema de hoy está subido ya a las aulas virtuales. No, ¿Cómo a están? ver, está como anfitriona usted, o sea, y la sala no está bloqueada, así que la gente ingresa directamente, no habría problema. Yo, Bueno, ¿correcto? bueno. ¿Correcto? Bueno, Gracias, Isaac, gracias. por favor, adiós. Hasta luego. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Me presento, para los que no me conocen, yo soy la doctora Alejandra Curi, soy docente de Civil 1 hace ya unos cuantos años, ayudante en este cuatrimestre de la Comisión 5. Y en teoría vamos a encontrarnos los jueves en este horario. Ese es, de acuerdo con el cronograma, los días que yo voy a dar clases. Ya en este caso creo han conocido a los otros docentes de la comisión, la doctora San Martín, que es la adjunta a cargo, el otro ayudante, el doctor Juárez y yo. Nosotros trabajamos con un cronograma de temas establecido previamente para que ustedes, para organizarnos nosotros y para que ustedes también lo tengan. Ese cronograma tiene establecida incluso ya las fechas de los parciales, recuperatorios, etc. Me imagino que en la clase inicial que la tuvieron con la doctora San Martín, que es la encargada de la comisión, les habrá hablado sobre la bibliografía necesaria, sin perjuicio de lo cual, dada la modalidad virtual en la que se están desarrollando las clases durante todo el año pasado y que seguramente va a ser así durante este cuatrimestre, ustedes saben que en las aulas virtuales, los docentes que trabajamos en esta comisión y en la 04, lo hemos hecho en conjunto porque además, bueno, por una cuestión de coordinación y de salud de la doctora San Martín, en el otro cuatrimestre no estuvo, así que lo trabajábamos en las dos comisiones en conjunto. Todos los temas, por lo tanto, se desarrollaron con los docentes de las dos comisiones y están subidas en las aulas virtuales material de bibliografía nuestro y también del titular, del doctor Pelie, que él les va a dar algunas de las bolillas que él ya estableció y nosotros repartimos el resto. Esto en cuanto a la organización, que ya se lo habrán explicado. A mí hoy me toca hablar de la bolilla 4. Y no es un tema menor. Es uno de la primera. Ustedes saben que nosotros tenemos dividida la materia en dos partes. Y así como en la segunda parte la vedette es las nulidades y tienen que saber nulidades porque es uno de los temas fundamentales de Civil 1, en la primera parte tenemos un par de temas muy importantes. Uno es personalísimos, hechos personales, son todos importantes, pero digamos, son temas que yo considero truncales porque después no se vuelven a desarrollar durante la carrera, o sea, los ven ahora y después eso no sucede más y son la base para un montón de instituciones o institutos del derecho civil, y esta es la primera materia de la rama y además la primera codificada que tienen ustedes seguramente conforme su programa de estudio. Por ello es importante. Este tema en particular, les quería decir, es uno de esos temas que cuando van a rendir tenemos que saberlo. Son temas trascendentes. Hecha esta introducción, que no es a modo de susto, sino a modo de que tengan conciencia de que es un tema que deben saber, que hoy vamos a hablar o tratar de explicarlo en términos sencillos. Yo
trato de ser lo más llana posible, si bien a veces hay cuestiones que hay que establecerlas o definirlas con vocabulario jurídico, porque no hay otra forma de hacerlo. Entonces, en esos casos nosotros les pedimos, y en algunos casos exigimos, que traten de tener o de ir incorporando ese vocabulario, porque es muy importante al momento de definir cuestiones. No por una cuestión de memoria, no porque le vayamos a pedir que memoricen un concepto, pero sino para la comprensión. Es necesario saber de qué estamos hablando. Por ello, y quería decir que en este tema, donde vamos a ver el artículo 7, que es, digamos, el que tiene el tema que vamos a desarrollar, ¿no? Con la sola lectura del artículo 7 no les va a alcanzar. O sea, no van a alcanzar a comprender de qué estamos hablando. Para eso estoy yo acá, para tratar de explicar esto. Ustedes tienen los textos y es muy importante, en esto podrán leer a Rivera seguramente, o ver los apuntes que hemos hecho nosotros, o las clases que hemos dado, pero lo que quiero decir es que si van a leer, yo les pido siempre que empiecen a estudiar con el código, ¿no? En Civil 1 tenemos que empezar a estudiar con el código, pero no pueden leer solo el artículo 7 porque no van a entender, y si nosotros vamos a tomar un examen, no van a poder explicar de qué estamos hablando. Aunque lo memoricen, porque hay gente que tiene la suerte de tener memoria, no sería yo uno de esos casos, ya nos vamos a conocer y yo no soy memorista, así que tratemos de entender los conceptos, para eso estoy, lo demás lo pueden ver, yo trato de explicar el sistema, después ustedes lo demás lo pueden encontrar en los libros. Ya se los ha dicho también el titular que algunos temas puede ser que no se desarrollen totalmente, pero ustedes tienen que saberlos. O sea, las clases son de apoyo, pero no son para desarrollar todas las bolillas de todo el programa. Sí, en esta bolilla es muy importante, y a mí me interesa que ustedes interactúen, porque esta bolilla va a hablar, y ahora sí voy a decir de qué voy a hablar después de tanta introducción, de la aplicación de la ley, de la vigencia y la vigencia y entrada a rigor de la ley, ¿sí? La bolilla 4 del programa. A ver, lo tengo acá. Efectos de la ley en relación al tiempo. Es la bolilla 4. Efectos de la ley en relación al tiempo, planteo del problema, los principios de retroactividad de la ley. Bueno. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la entrada en vigencia de las leyes? Esto es un tema que ustedes, que han dado las materias de la introducción a la carrera, ya estaríamos en condiciones de conversar en conjunto, digamos. Ustedes me pueden decir que las leyes entran en vigencia a partir de su sanción y publicación en el boletín oficial a los 8 días, o cuando ellos lo establezcan, o cuando la propia ley lo establezca. Esto ya lo sabemos, ¿no? O por lo menos ustedes deberían saber. Es claro que la ley entra en vigencia para tener efectos para el futuro, ¿no es cierto? A partir de su entrada en vigencia para las relaciones jurídicas o situaciones que se planteen a partir de su entrada en vigencia. Ahí no problem, no tenemos problema, no habría cuestión. Lo que ocurre es que generalmente una ley viene a reemplazar otra ley, ¿no es cierto? O a modificar una ley, a reemplazar. En principio se trata, o se entiende que una ley trata de mejorar la que la precede, ¿no es cierto? Entonces, la cuestión que se plantea, y el problema del que vamos a hablar es qué pasa con todo lo que está sucediendo y que se creó o está surtiendo efectos, que nació, o relaciones y situaciones jurídicas que nacieron al amparo de la ley anterior. ¿Qué hacemos? ¿Qué ley le aplicamos? Nosotros, abogados, operadores del derecho, nos viene a ver un cliente y tenemos que, obviamente no conocemos las leyes de memoria, pero tenemos que saber qué ley se le va a aplicar, ¿no? Para el futuro no hay duda, va a ser la ley nueva. Pero ¿cuál es la vigencia o la efectividad de esta ley para el pasado? ¿Se aplica retroactivamente o no? De esto es de lo que se trata
esta bolilla. A grandes rasgos, ¿no es cierto? Esto como para hacer una introducción de la problemática del artículo 7, de la cual vamos a estar hablando en esta clase. ¿Correcto? Entonces, decimos que cuando la ley se sanciona, en principio se hace con el objeto de mejorar una ley anterior, ¿no es cierto? El derecho, en su constante evolución, debe seguir justamente a la sociedad, ¿no es cierto? Y como la sociedad básicamente se va modificando, sus conductas, mejor dicho, se van modificando, esto hace que sea necesario una constante actualización de las normas, ¿no es cierto?, para acompañar justamente ese crecimiento. Cuando entonces hay una ley sancionada, lo que no tenemos claro o lo que tenemos que definir es qué ocurre con la nueva ley, si va a alcanzar a las situaciones jurídicas nacidas al amparo de la legislación anterior. Esa sería una solución que también se utilice para las situaciones anteriores, una posibilidad. Otra sería que no se aplique a las situaciones anteriores, otra opción. Y la tercera posibilidad sería que la nueva ley pudiera regir alguno de los aspectos de las relaciones jurídicas, de las situaciones jurídicas en principio, aquellos que no se hayan concluido o no hayan terminado de producirse. Pero no podría venir a modificar lo que ya está producido. Este problema fue abordado por la doctrina y tratado de resolver a través de varias teorías, digamos. La primera que se adoptaba o que trataba de explicar o resolver esta situación era la teoría de los derechos adquiridos. Una cosa que les tengo que decir. La retroactividad de la ley en derecho civil no tiene jerarquía constitucional. Y por lo tanto la irretroactividad tampoco. ¿Qué quiere decir? Que una ley podría disponer la retroactividad, ser retroactiva o aplicarse para atrás. En derecho civil esto no tiene rango constitucional. Se lo digo porque no es así en el derecho penal, que por ahí es algo que socialmente es más divulgado o más conocido. Ustedes habrán escuchado, y no más que escuchado, tienen que haber estudiado en derecho constitucional, que la Constitución en el artículo 18 habla de que la ley penal es irretroactiva, que no se puede condenar a nadie por un hecho que no era delito al momento del juzgamiento. Entonces, o sea, no se puede establecer un delito hoy y juzgar por ese hecho en el pasado, ¿no es cierto? Por ejemplo, que alguna acción hoy no sea delito y a partir de esa sanción, de que se convierta en una actitud o en un delito, juzgar para atrás al que lo haya cometido. La ley penal sí tiene rango constitucional. En la ley penal tiene rango constitucional la irretroactividad de la ley. Por lo tanto, la ley penal nunca es retroactiva. Nunca es retroactiva. Con una sola excepción. Cuando sea beneficioso para el reo. ¿Qué quiere decir? Cuando la ley establezca una condena o una sanción más leve. Ahí sí se puede aplicar la ley de manera retroactiva. Si no, no. Pero esta norma así de rasgo constitucional no está en el derecho civil. Por lo tanto, en el derecho civil tenemos que analizar si se puede o no aplicar de manera retroactiva la ley. Hecha esta aclaración, vuelvo a lo que les estaba diciendo. La doctrina trataba de explicar, a ver si es posible aplicar el derecho de manera retroactiva para relaciones o situaciones anteriores.
o que se estuvieran desarrollando al momento de la entrada en vigencia de la ley. La doctrina, la primera teoría que esbozó para tratar de explicarlo, como les dije, es la de los derechos adquiridos y la de la mera expectativa. ¿Qué decía? La ley puede ser retroactiva si no afecta derechos adquiridos. En cambio, si va contra o afectara meras expectativas, no habría problema en establecer la retroactividad. Les doy un ejemplo. En general los autores le ponen este ejemplo. Es en el derecho sucesorio. Por ejemplo, una persona que no es heredero forzoso, la ley con el código, antes de la reforma del 68, la 17711, establecía que los herederos no forzosos, sino los herederos, perdón, ahora se me... serían los colaterales, ahí está, ese es el término jurídico. Heredaban previo a esa reforma hasta el 4º grado. Después de esa reforma, solo heredan hasta el 2º grado, los colaterales. ¿Qué son herederos colaterales? Los hermanos. En la herencia, ¿sí?, hay herederos forzosos, son los que van para arriba, los padres, o para abajo, los hijos. Esos desplazan, lo hago así para que se entienda, no es que... los herederos forzosos, ya sea para abajo los hijos o para arriba los padres, desplazan a los laterales, colaterales. Pero cuando una persona fallece sin herederos forzosos, esto es, ascendientes o descendientes, pero tiene hermanos, los hermanos pueden heredar. Heredan hasta el 2º grado. El 1er grado es el hermano. El 2º grado, ¿cuál se les ocurre que puede ser? Un sobrino. ¿Está bien? Entonces, a partir de la reforma de la 17711, los herederos colaterales heredan hasta el 2º grado. Antes, la ley permitía que heredaran hasta el 4º grado. O sea, los hijos de los sobrinos, alejándose. Esta ley pudo ser retroactiva, ¿por qué? Porque la doctrina explicaba, en este caso por ahí es más fácil de explicar, que si una persona todavía no falleció, o sea, si el heredero solo tiene una mera expectativa de llegar a ser heredero en esa sucesión o en esa herencia, la modificación de los rangos hereditarios va a afectar un derecho que no era un derecho adquirido. Diferente hubiera sido si ya había fallecido el causante, porque entonces ya entraba en la órbita de sus derechos adquiridos. Ya tenía un derecho, digamos, directo o fijo sobre esa herencia. ¿Qué quiere decir? Ya había fallecido el hermano, o el sobrino, o el 2º grado, aunque todavía no estuviera en posesión de la herencia, ya estaba, por la ley, en la posibilidad de sucederle. En cambio, ¿por qué decimos que si todavía no había fallecido es una mera expectativa? Porque el causante o la persona puede gastarse todo en vida y no heredarle nada a nadie, ni a los forzosos, ni a los colaterales, ni nada. Es una mera expectativa que yo puedo tener de heredar a mis padres, o cualquiera puede. Ahí volví porque tengo un problema con el micrófono. ¿Ahora estoy? Sí. Bueno, entonces, ¿qué quiero decir? En el caso de la herencia, es una expectativa que uno tiene de llegar
a suceder a una persona. Si esa persona, en sus bienes, si esa persona gastara o vendiera todo, yo no voy a heredar nada. Entonces, o por ahí puede que no tenga nada, y mañana sí. Entonces, este ejemplo se usaba, pues es más fácil, cuando un derecho está adquirido o cuando es una mera expectativa. Cuando todavía yo no heredé, no me pueden modificar el orden sucesorio porque es una mera expectativa, todavía no me ingresó al patrimonio. En cambio, si la persona ya falleció, a mí no me van a poder aplicar la nueva ley porque yo ya estaba dentro del grado sucesible, ¿se entiende? Si lo modifican, yo ya estaba, porque ya se había producido el hecho que daba origen al derecho, que era el fallecimiento del causante. De todos modos, como este era una situación, era una cuestión muy discutida y que fue refutada también por parte de la doctrina, fue con posterioridad dejada de lado y reemplazada por la teoría de los hechos cumplidos. Entonces, en esta teoría de los hechos cumplidos, se establece que los hechos cumplidos son regidos por la ley anterior y los que no se hubieran realizado, los efectos que no se hubieran cumplido todavía, por ejemplo, en la órbita de los contratos, se van a poder realizar con la ley posterior. También fue una doctrina bastante criticada y, en definitiva, si bien la toma como punto de partida Rouvier, que era un docente de la Universidad de Lyon, quien esbozó la doctrina de Rouvier, la que toma nuestro legislador, porque este artículo, hoy artículo 7, anterior artículo 3 del Código Civil, fue modificado en la ley a través de la ley 17711 en el 68. Y el redactor del nuevo artículo 3, que está casi copiado en la 7 actual, por eso me voy atrás en la explicación. Voy para atrás porque esto el Código Civil y Comercial no le hizo casi ninguna modificación, solo una cuestión respecto de los derechos de los consumidores, pero después está copiado del 3, el 7 nuestro, el que vamos a estudiar. Pero este 3 de la 17711, Borda, que fue el redactor de esta reforma, el factotum de esta reforma, lo tomó de Rouvier, ¿sí? Y basado en la doctrina de Rouvier, entonces se estableció los efectos que pueden tener la ley, los 3 efectos que puede tener la ley. Uno, que es el efecto inmediato, o sea, la aplicación inmediata de la ley. El segundo, el efecto retroactivo. Después vamos a ver en qué caso se aplica cada uno de estos. Los 3 efectos están en el 3 y en el 7, que está, como les digo, calcado. Se establecen los 3 efectos: el efecto inmediato, el efecto retroactivo de la ley y el tercer efecto, que es el efecto ultraactivo de la ley. Ahora se los voy a explicar a los 3. ¿Hasta acá más o menos me siguen? Bueno. Entonces, el artículo 7, el título dice... Hola. ¿Cómo? Que no logré entender cuál fue el tercero que dijo, el tercer efecto. No escuché, justo se cortó. El ultraactivo. Ultraactivo. Ok, gracias. Ahora los explico a todos, te lo pongo. Lo puse en el chat, ultraactivo. Bueno,
Vamos al artículo 7. El artículo 7 dice eficacia temporal, es el título del artículo. O sea, ¿qué eficacia temporal tienen las leyes? ¿Qué ley vamos a aplicar? ¿No es cierto? Ahí tenemos los tres efectos. Antes de ir al artículo 7, vamos a hablar, voy a hacer primero una aclaración que no quiero dejar pasar, porque que sí aporta Rouvier a la doctrina. Como les dije, entonces, a la teoría de los hechos cumplidos, Rouvier le da otra vuelta y explica cómo entra en vigencia la ley a través de una distinción entre lo que es una relación jurídica y una situación jurídica. Distingue. Dice, una situación es algo estático, ¿sí? Disculpe, Se perdón que le desarrolla, sí. ¿Eso es de la teoría de los derechos adquiridos? ¿Voy a hablar de eso? Porque me perdí. Es de no, yo dije, primero los derechos adquiridos y mera expectativa. Segundo, hechos cumplidos. Ah, ok. A la de hechos, esa era la segunda. A la de hechos cumplidos, Rouvier le da una vuelta. Rouvier, la teoría de Rouvier es la que después toma el artículo, borda en el artículo 3 y el 7 actual. Lo que le agrega a la de los hechos cumplidos, Rouvier, es distinguir entre relación jurídica y situación jurídica. Entonces, ¿qué dice Rouvier? Una situación jurídica es algo estático, que se produce, tiene una adquisición y desarrollo o extinción. Es permanente. Y los derechos que de ella se derivan son susceptibles de ser ejercidos de manera también indefinida. ¿Qué sería un ejemplo de relación jurídica? El dominio, por ejemplo. La adquisición del dominio, o sea, el derecho de propiedad, ¿no? Ustedes cuando, sobre una cosa, sobre un inmueble, por ejemplo, eso es dominio, derecho de dominio, ¿sí? Se adquiere y es susceptible de ser adquirido ese derecho de manera indefinida. En cambio, esto es una relación jurídica. Perdón, una situación jurídica. Situación estable. En cambio, en la relación jurídica, ¿sí? En general intervienen dos o más personas y son variables. Básicamente, esto sucede en la órbita de los contratos, ¿sí? Un contrato tiene un plazo de vigencia. La celebración, la ejecución y la finalización de ese contrato. Entonces, en base a esta distinción, Rouvier va a decir que, por ejemplo, una ley no puede ser retroactiva, no va a ser retroactiva, si afecta una situación jurídica amparada por la Constitución o derechos amparados de manera constitucional. Esa sería una limitación a la retroactividad. La ley. Perdón, doctora, ¿lo puede repetir de nuevo, por favor? Sí. La tesis de Rouvier se caracteriza por el recurso de la noción de situación jurídica y el efecto inmediato de la nueva ley.
El artículo 7 tiene 5 reglas al respecto. La ley se aplica de manera inmediata. Ese sería el primer efecto que les expliqué hace un rato. ¿Se acuerdan que les dije que la ley en el artículo 7 tenía 3 efectos inmediatos? Aplicación inmediata, aplicación retroactiva, que podía tener aplicación inmediata, aplicación retroactiva o ultraactiva, la nueva ley. Bueno, el efecto inmediato es el que dice que la nueva ley se aplica a las situaciones y relaciones en curso, a las que estén en curso. La ley, esa sería la primera norma. La segunda norma es que la ley es irretroactiva, salvo disposición en contrario. Ese límite a la irretroactividad, ¿sí? ¿Qué es la disposición en contrario? ¿Qué quiere decir? Que una nueva ley podría decir que se aplica a cuestiones anteriores. Entonces, lo que dicen los autores es que en realidad esto es una regla hermenéutica para el juez, para interpretar, porque en realidad una ley puede ser retroactiva solamente con decirlo. Pero esta enunciación de la irretroactividad sí tiene un límite. Hay algunos casos en los cuales no puede ser retroactiva. Aunque el legislador lo dijera, eso sería inconstitucional y sería atacada la ley. Y el límite a esa irretroactividad de la ley está dado por los derechos amparados por la Constitución Nacional. Es un hecho que por ahí los que somos más grandes, algunos veo acá, Néstor, Cledani, o algún otro como, no sé, Paola, que en la historia de nuestro país por ahí se han dictado normas o leyes en materias económicas, ¿sí? Que eran, se pretendían aplicar de manera retroactiva y eran violatorias de derechos amparados por la Constitución. Ejemplo, la propiedad, ¿sí? El derecho de propiedad. Por ejemplo, hace ya algunos años, el famoso corralito, ¿cierto? Entonces, eso puede ser atacado porque está prohibido, o sea, el límite a la retroactividad está dado por, justamente, el valladar es la Constitución. No se puede ir en contra de derechos amparados por la Constitución. La propiedad es uno de ellos. Si mañana se estableciera, no sé, sería otro sistema político, no se puede ir contra el dominio ni la propiedad privada, o establecer impuestos de manera retroactiva. ¿Por qué? Siempre son para el futuro. De manera retroactiva estás violentando mi derecho de la propiedad. ¿Se entiende? Eso está amparado por la Constitución. Si no, lo que hay que hacer, o lo que habría que hacer, es modificar la Constitución. Porque ustedes también saben que en nuestra escala jurídica, por encima de todo está la Constitución, los tratados internacionales, y después está el Código Civil, ¿cierto? Y las leyes que se dictan en consecuencia. Entonces, digamos, el límite a la retroactividad de la ley es justamente los derechos amparados por garantías constitucionales. Ese es otro principio. También la subsistencia de las leyes supletorias en el tiempo, mientras que concluyen los contratos que se celebraron
durante su vigencia. Ahora voy a explicar. Esto es la ultraactividad de la ley. La ultraactividad de la ley se establece en la última parte del artículo 7, cuando dispone respecto de las leyes supletorias que van a seguir vigentes para los contratos que se celebraron durante su vigencia. Ahora les voy a dar un ejemplo. Si yo celebré un contrato con una ley, por ejemplo, un contrato de alquiler, hace 10 meses, la ley vigente establecía el plazo de las locaciones urbanas en 2 años. Luego, esa ley fue modificada. ¿Me escuchan ahora? Tengo un problema Sí, con... profe. Bueno, les daba el ejemplo de la ley de alquileres, no sé si me escucharon. Les decía, hace un año la ley de alquileres tenía un plazo que para las locaciones urbanas era de 2 años de vigencia, de extensión. Con posterioridad se sancionó otra ley y esa ley ahora establece un plazo mínimo de 3 años. Para los contratos que están vigentes, que se celebraron hace un año, esa ley sigue viva. No se le aplica la nueva ley de alquileres. Esos contratos van a vencer cuando cumplan los 2 años. Esa es la ultraactividad de la ley, para que la entiendan. Ultraactiva, porque esa ley ahora no está vigente. Los contratos que se hacen ahora se hacen al amparo de la nueva ley de alquileres. Pero los que están de antes, si hay un conflicto o una disputa, se van a juzgar por esa ley. Esa es una ley supletoria. ¿Por qué? Porque es en el ámbito contractual, no están afectados derechos constitucionales, son de libre disposición, no hay orden público involucrado. Las leyes de orden público tienen otro régimen, ¿sí? Pero las leyes supletorias, que son las de la órbita contractual y de libre disposición, esas, ¿sí?, van a seguir vigente o van a seguir teniendo vida, entre comillas, para los contratos que se celebraron durante su vigencia. Porque esos contratos en general se celebran para tener una duración en el tiempo. Hay contratos que no, por supuesto, que se hacen y se cumplen en el momento, pero los contratos que tienen continuidad van a seguir siendo regidos por esa ley que ya no está vigente. Ese es el efecto ultraactivo de la ley. ¿Está bien? Entonces, ya expliqué el efecto ultraactivo, expliqué el efecto inmediato, que es el que dice que a partir de su entrada en vigencia, la ley es obligatoria, ¿no es cierto? El tercer efecto, que es el retroactivo, que establece también el artículo 7, les estaba diciendo que es posible que la ley sea retroactiva si ella lo establece, sea o no de orden público, dice el artículo, ahora después lo vamos a leer, pero con un límite, que son las garantías constitucionales, que también les expliqué. Vamos ahora a leer el artículo 7, y si tienen alguna pregunta, les doy un minutito para conversarlo, ¿sí? O para seguir hablando de esto. Les decía que el artículo 7 tiene el título Eficacia temporal. Dice, a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Acá dice para todas, relaciones y situaciones jurídicas existentes, la ley se aplica de manera inmediata. Este es el efecto inmediato de la ley. Después dice, luego del punto dice, las leyes no tienen efecto retroactivo
sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. Esto que le decía yo, la ley puede disponer que es retroactiva. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Entonces, el principio es que la ley no es retroactiva, pero la excepción es que la propia ley puede decirlo. Puede decir que sí, que se aplique para atrás, pero con el límite de no poder violentar entonces garantías amparadas por la Constitución. Y el último párrafo habla de las leyes supletorias. Dice, las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo. Esto que está después de la coma es lo único que agregó el Código Civil y Comercial. En rigor, no lo agregó, estaba vigente, pero en la ley de consumo. ¿Qué quiere decir? Esta norma, que ahora está de manera orgánica dentro del artículo 7, antes estaba en la 24240 de consumo y se aplicaba de manera integral con el artículo 3. El artículo 3 ahora se convirtió en artículo 7 con este agregado de la ley de consumidores. ¿Se entiende? Entonces acá tenemos los tres efectos de la ley. Efecto inmediato, efecto retroactivo, o sea, las leyes se aplican de manera inmediata a relaciones y situaciones jurídicas existentes, no son retroactivas, salvo disposición en contrario, y esa disposición no puede afectar garantías constitucionales. El efecto ultraactivo tiene que ver con las leyes supletorias, y las leyes supletorias, ¿vieron ustedes la ley ya, chicos? ¿Hablaron de la ley, clasificación de las leyes? Hola. Ayer. Bueno. Ayer cuando clasificaron las leyes, entonces vieron leyes supletorias y leyes de orden público. Ven cómo todo está relacionado. Vuelvan a leer lo que es una ley supletoria. La ley supletoria es en el ámbito de los contratos, de la libre disposición de los particulares. No hay involucrada en ellos orden público, ni interés general, ni nada de eso. En un contrato entre particulares en donde no se dispone más que cuestiones de ellos, particulares. Después están las normas imperativas, que están más relacionadas con el orden público. Recuerden, ayer se lo habrán explicado, las normas imperativas no pueden ser dejadas de lado por los particulares, porque en ellas hay involucrados intereses superiores, ¿sí? Que tienen que ver con la estructura del Estado, con los organismos del Estado, con las instituciones que tenemos nosotros, la propiedad privada, el matrimonio, bueno, la organización de nuestra sociedad. Esas son leyes imperativas. Las leyes imperativas no son de libre disposición de las partes. En cambio, las leyes supletorias, las del ámbito contractual, sociedades, esas las podemos disponer de manera libre, ¿no es cierto? Las partes nos ponemos de acuerdo, formalizamos un contrato, hacemos una sociedad. Esas normas las establecemos nosotros. En un contrato yo puedo establecer minuciosamente todo lo que quiero o se me ocurre que puede acontecer en el mismo y prever absolutamente todas las situaciones. Y algunas puede que no estén previstas. Y entonces ahí la ley integra ese contrato. Yo puedo poner en un contrato el lugar donde se va a cumplir la obligación. Y si no lo pongo, no es inválido. Igual va a valer, porque la ley supletoria dice que el lugar de cumplimiento de las obligaciones es el domicilio del deudor. Eso dice la ley. Yo puedo cambiarlo. Yo puedo poner que me vengan a pagar a mi casa, a mi oficina, en donde se me ocurra. Eso es una norma supletoria. La obligación se cumple en el domicilio del deudor, es una norma supletoria. ¿Qué quiere decir que es supletoria? Que completa la voluntad de las partes, ¿no? Si yo no digo nada, se va a poner es esa. Porque si yo no puse otra cosa en el contrato, va a tener vigencia la norma supletoria. Ahora, si yo lo pongo, no afecto ningún interés. Profesora, ¿podría dar un ejemplo de excepción a las leyes supletorias? No comprendí cuál sería la excepción de las normas favorables a los consumidores. Bueno, una norma favorable a los consumidores
una ley supletoria, por ejemplo, podría ser, se me ocurre ahora, no estoy hablando, pensando en voz alta, establecer un tiempo de garantía para un producto, establecido en un contrato entre partes. Yo compro y me dan una garantía de, no sé, 1 mes, 2 meses. Que la norma se dicte, si se dicta una norma a favor de los consumidores, donde se establece que la garantía mínima sea de 2 años, como esa norma, aunque sea supletoria, es favorable al consumidor, se va a aplicar. No sé si, Joaquín, me entendiste. O sea, esa sería una norma supletoria al contrato, que puede ser modificada porque es más beneficiosa, aunque sea supletoria. Es como una excepción. No sé si yo te causé esa sensación de ladrarme o me entendiste. Estoy escuchando un perro. Amo los perros igual, ¿eh? Pero, bueno, ¿me entendiste? No, ya sé que no fue. Bueno, entonces, ese es un ejemplo en el cual una norma que es más beneficiosa, aunque sea una norma supletoria, se va a aplicar. Es una excepción de la excepción, sería, para que se entienda. Porque, ¿qué establece el artículo 7? ¿Cuándo va a entrar en vigencia una ley? El principio es que la ley entra en vigencia a partir de su sanción. Después dice, habla de la retroactividad y dice en qué caso puede ser retroactiva, y después dice en qué caso una ley va a seguir viviendo aunque haya sido derogada por otra, porque básicamente la ley posterior deroga a la anterior. La derogación es lo que ocurre, puede ser parcial o total, pero es lo que ocurre. ¿Se entendió? Más o menos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, yo No. tengo una pregunta. En el caso de que haya una ley que prohíba algo y vos en un contrato ponés todo lo contrario, ¿qué pasaría ahí? Ponele, Bueno, en el por caso ejemplo, del cobro de preaviso de un servicio, que te dicen que vos tenés que pagar el mes de preaviso. La ley del consumidor dice que no, que está prohibido eso. Sin embargo, lo hacen. es nulo. Bueno, nulo. Si vos no lo haces, no te lo pueden exigir. Pero si vos en el contrato lo firmaste, ¿qué pasaría ahí? La ley de consumidor es una ley de orden público. Esa no podés dejarla de lado. Hay leyes que sí podés dejar de lado, pero las que son de orden público, por eso les decía que era importante para entender este tema, que hubieran tenido la clase de ayer y la hubieran entendido. Una norma de orden público no puede ser dejada de lado por la libre disposición de los particulares, por más que yo te firme y te recontrafirme. O, por ejemplo, si yo, no sé, todos habrán visto alguna vez un cartelito ridículo, pero que todavía en algunos lugares existe, que, por ejemplo, te subís al ascensor y te dice, habiendo escalera, no se responsabiliza si se cae el ascensor. Sí, me subo igual, porque hay escalera, ¿qué pasa? Si me pasa algo, me tienen que pagar los daños de todas maneras, porque la responsabilidad extracontractual no es disponible. ¿Está bien? Entonces, no, por más que lo firmen, no está, no es, vos podés dejar de lado, podés extender el plazo de cumplimiento de una obligación, el lugar, la modalidad, los intereses hasta cierto punto. Porque vos podés establecer una tasa de interés que después resulte sancionada como usuraria y todo esto, y también te la pueden modificar. ¿Por qué? Porque ahí sí hay un interés general, que se tutela. ¿Está claro? Entonces, una norma supletoria no tiene esa característica. Una norma supletoria tiene que ver justamente con características contractuales, modalidad de garantías. Este ejemplo que yo te dije por ahí es más fácil, no sé, establezco una garantía más breve, bueno, pero no hay una obligación. Si mañana surge que es obligación garantizar durante tanto tiempo, ya está.
La solidaridad de la ley en el ámbito de justamente de consumidores, la solidaridad de la cadena. No se exime porque uno diga yo no voy a responder. Si vos vendiste producto defectuoso, va a responder la fábrica y te va a responder el comerciante que te lo vendió. Por más que vos le hayas firmado una exención, eso no se puede. ¿Está? Está bien, gracias. Eso es orden público. Justamente ese ejemplo que vos metés es orden público, no puede ser dejado de lado. Sí, Néstor. Sí, yo quería preguntar, ¿por qué se cambió de 2 años a 3 años el alquiler de la vivienda? Se supone que No se puede dejar eso. Sí, ¿Cómo? ¿No se supone que eso deben decidir el inquilino y el dueño, establecer una fecha entre ellos? Bueno. Porque para mí sería más lógico eso. Mirá, yo te puedo decir que en realidad la intención que se ha manifestado en ese momento fue favorecer a los inquilinos y eso hizo que se retirara del mercado un montón de propiedades, lo cual redundó en perjuicio. Pero en definitiva, como en ese tipo de contratos, el objeto no se escucha. Hola. Hola, sí. Sí, no, porque se me... por el contrato del objeto. Sí, se me deshabilita justamente el micrófono. Yo digo, en ese tipo de contratos, el objeto se supone que el Estado se involucra porque hay un interés general en el mercado, en la vivienda, en garantizarle la vivienda a la población y todo esto. Es muy opinable. Así como fueron opinables hace muchísimos años cuando se establecían precio máximo a la locación, la imposibilidad de las actualizaciones, todo eso siempre en general lo que hace es perjudicar en lugar de beneficiar. Es opinable, pero es así. Y vos no podés poner por menos plazo, porque si lo ponés por menos plazo te dice que esa cláusula es nula y se quedan los 3 años. Chicos, Sí, decime. Eso me lo dijeron en la escribanía, que se anulaba el contrato. Era nulo. En realidad no se anula el contrato. O se alarga hasta 3 años. Claro. Cuando lo vamos a estudiar cuando veamos nulidades. Una cláusula contractual no anula todo el contrato. Si la cláusula no es válida, esa cláusula, todo el contrato va a valer, lo que no va a valer que vos le pusiste un menos plazo, se va a regir por los 3 años que dice la ley. Si el otro te lo firma y te lo cumple, no pasa nada, pero la verdad es que si no lo quiere cumplir, no lo podés desalojar, así que es eso. Son 3 años. Yo estaba en la época de Perón. El que no quería, el obrero que no quería pagar, no lo pagaba y no se lo podía echar. Bueno, ahora está suspendido los desalojos hasta el 31 por la emergencia también sanitaria. Tampoco podemos desalojar a nadie hasta el 31 de marzo, y si no se posterga. O sea que a veces hay leyes que tienen que ver con contextos sociales o políticos que afectan directamente derechos de propiedad y constitucionales. Yo personalmente contra esa ley planteé la inconstitucionalidad y la perdí. Y bueno, la planteé porque era para mí el objeto o la esencia de esa emergencia era que no se perdiera la vivienda durante la pandemia, pero yo tenía un juicio de desalojo terminado, con sentencia firme, para hacer el lanzamiento un mes antes de la pandemia, que no se llegó a hacer, y me lo suspendieron. Y esa persona ya tenía la orden de desalojo porque no paga hace 3 años. Y ahora tuvo 1 año de gracia por la pandemia. No es con motivo de la pandemia que no está cumpliendo. Esa gracia se lo dio para la gente, o se otorgó para la gente que no podía cumplir con motivo de la pandemia. Pero bueno, a veces hay hechos que para mí, en ese caso no se aplicaba, pero no me dieron la razón.
Los abogados Pero- tenemos que intentar a veces, pero Con Sí. la sentencia firme, ¿no se supone que ya tendría que ser efectuada? ¿O se puede suspender no, igual? me lo suspendieron igual. Me lo suspendieron igual. Me lo suspendieron igual. Planteé la inconstitucionalidad porque ustedes saben, eso lo van a estudiar, que la inconstitucionalidad no es una declaración genérica, hay que plantearla en cada cuestión concreta. Yo planteé que la aplicación en el juicio ese era inconstitucional y me dijeron que no. Siga participando, así que estamos esperando que venza la prórroga. Así que bueno, ahí para mí había afectado derechos amparados por la Constitución, el derecho de propiedad de mi cliente no se tuvo en cuenta. Pero bueno, se trata de por lo menos entender cómo funcionan las cosas. Después no quiere decir que siempre funcionen bien. Chicos, yo tengo que dejar acá porque me había olvidado que hoy iniciábamos, tengo que estar a las 18 horas en otro lado, pero les pido que lean el tema y la próxima clase, porque este es un tema extenso, hagamos un repaso. Y les voy a hablar de algo que no les dije, que es de la aplicación territorial de la ley. Hablamos de la aplicación temporal, pero esta bolilla también tiene la aplicación territorial, y la particularidad que tiene el Código Nuevo Civil y Comercial es que en el libro sexto establece ciertas normas el libro sexto, título 4, tiene todo un capítulo de derecho internacional privado, porque lo que es aplicación territorial tiene que ver con el derecho internacional privado. Se lo dije muy rápido, pero le prometo que para la próxima se los explico. Y nos vemos el jueves próximo. Bueno, ¿Está bien? Profe, sí. Hasta luego, que le vaya bien. ¿Cómo? Hasta luego, que le vaya bien, digo. A ustedes también, cuídense. chao, profe. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, profe.